Hola, buenos días. Bienvenidos a la clase de diagnóstico y orientación psicopedagógica. El día de hoy vamos a estar trabajando un poquito lo que se ha llevado a cabo durante toda la materia. Es bien importante que tengas presente pues varias cosas. Bien, primero que nada, me presento, soy tu asesora Blanca Ramírez y en el transcurso de toda la materia, en estas semanas, me he estado acompañando para realizar diferentes actividades. Bueno, primero que nada, vamos a... Un segundo. Listo. Primero que nada vamos a entender que el diagnóstico va a ser un ejercicio que va a permitirte a ti evaluar las aptitudes si eres apto para realizar ciertas cosas y actitudes que te van a permitir desarrollar tanto habilidades como generar tu propio conocimiento a partir de un proceso que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, la orientación va a ser un proceso en el que tú vas a generar una ayuda o proporcionar una ayuda de manera continua con un trasfondo educativo para potenciar el desarrollo intelectual, social y emocional de un individuo o de un grupo, pero también sin perder de vista lo referente a lo académico y encaminado hacia lo profesional. Entonces, en este curso vas a aprender a partir de 3 unidades temáticas que la psicología educativa es una ciencia y que esta ciencia te va a permitir categorizar cada uno de los conceptos relacionados a la psicología educativa. Por otro lado, vas a observar o has observado que existen diferentes corrientes psicopedagógicas contemporáneas que te puedes apoyar para elaborar diagnósticos y orientación y realizar orientaciones psicopedagógicas. Y entenderás que el diagnóstico psicopedagógico y la orientación en el ámbito educativo tiene una gran repercusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, con estas 3 unidades temáticas, tú podrás entender un poquito lo que es realizar y realizar un diagnóstico y hacer una orientación educativa. Recuerda mantener siempre presente tu rúbrica de evaluación. Existen diferentes componentes que tú tienes que evaluar en tu desarrollo académico. Y bueno, la retroalimentación resulta muy importante porque deberás entregar en tiempo y en forma y estar al pendiente de cada una de las retroalimentaciones que se hagan. Recuerda que a medida que se va acercando el cierre del ciclo, las retroalimentaciones son mucho más cortas y tú tienes menos posibilidades de hacer algunas adecuaciones a las entregas que realices si estas lo requieren. Si no, pues adelante. Te vuelvo a mencionar el correo electrónico bramirez@unisan.edu.mx para que tú envíes tanto actividades que quieras que se revisen previos a subirlas a la plataforma o bien algún comentario que quieras hacer de manera directa. Bien, para iniciar en esta parte te voy a compartir un video que tiene relación con el concepto de psicología educativa.
entendido como esta disciplina que nos va a ayudar a entender los procesos de enseñanza-aprendizaje y estos procesos cómo se pueden aplicar a partir de diferentes teorías, tanto teorías como métodos y su interconexión con la psicología, ¿no? Entendiendo también que la psicología educativa va a ser una área de la psicología que va a poseer sus propias teorías, sus propios recursos y que la hacen, por lo tanto, ser una disciplina. Entonces, vamos a observar el siguiente video. Hola y bienvenidos a la televisión para padres. Hoy vamos a hablar del desarrollo de la personalidad y la conducta. Podemos definir la personalidad como el conjunto de cualidades psicofísicas y el modo de reaccionar ante el ambiente que cada persona adopta, diferenciándola de todas las demás. Engloba toda la estructura psicológica del individuo y se manifiesta en su forma de pensar, de expresarse y de relacionarse, en sus acciones, actitudes y en su forma de ver la vida. Cuando decimos que un individuo tiene mucha personalidad, nos referimos a que sus rasgos psicológicos son particulares, precisos y sólidos, destacando por unos valores humanos que le hacen sobresalir de los demás. Por el contrario, nos referimos a alguien con poca personalidad cuando observamos a un sujeto anónimo, impersonal, que se deja llevar por los demás sin criterio propio, que se muestra inseguro y no destaca en nada. ¿Es lo mismo personalidad, carácter y temperamento? Solemos utilizar los términos personalidad, carácter y temperamento como una misma cosa. Sin embargo, hay diferencias que conviene aclarar. El temperamento supone la forma característica que la persona tiene de reaccionar al ambiente y, entre otros, está influenciado por el sistema somático, el endocrino y el nervioso autónomo. La personalidad engloba lo que el individuo es, su forma de ser, y el carácter supone lo que el individuo manifiesta de su personalidad ante los demás. ¿Cómo se forma la personalidad? Desde el mismo momento de la concepción, el niño cuenta con una carga genética que hereda de los progenitores y determina cómo serán las características psicoorgánicas. También transmite algunas peculiaridades que forman la estructura de la futura personalidad. Estos factores genéticos o heredados hacen que cada niño reaccione de forma distinta en su contacto con el ambiente que le rodea, es decir, dispone de su propio temperamento. La personalidad futura será el resultado del temperamento y las acciones educativas que reciba de los adultos, padre, madre, hermanos, abuelos, educadores, etc., y de las relaciones que establezcan. El niño irá creando una conducta en función de las reacciones que los adultos tengan ante su comportamiento y de las diferentes experiencias que vaya acumulando. Progresivamente recibirá un aprendizaje del comportamiento preestablecido por la cultura del grupo social en el que vive. El desarrollo de su conducta será diferente al del resto de los niños de su mismo grupo social, porque las diferencias biológicas le harán reaccionar de modo distinto ante el aprendizaje social y sus características individuales interactuarán con su temperamento, como la salud, enfermedades, número de hermanos, lugar que ocupa entre ellos, separaciones temporales de la familia, escolarización temprana o tardía, etc. El niño desarrolla el aprendizaje de la conducta repitiendo los comportamientos que reciben la atención o la aprobación de los adultos y descartando aquellos en los que fracasa la atención y la aprobación.
Aquí radica la importancia que adquiere la actuación por parte de los adultos, reforzando los comportamientos positivos y mostrando desaprobación, en muchos casos indiferencia, ante los negativos. Si el niño recibe mayor número de aprobaciones, desarrollará realizaciones con seguridad y confianza, aunque presenten cierto grado de dificultad, porque su autoestima se verá reforzada. Sin embargo, si su comportamiento produce desaprobaciones continuadas, el niño será incapaz de consolidar una mínima autovaloración y autoconfianza. Otros comportamientos que el niño adopta son aprendidos por imitación, observando a los demás y las consecuencias de sus comportamientos. Si se desea que el niño desarrolle una conducta adecuada, es necesario proporcionar modelos de comportamiento positivo a su alrededor. La responsabilidad de padres y educadores es aceptar a cada niño tal como es, ofreciendo una atmósfera social y una forma de relación favorables para el completo desarrollo de su personalidad. El comportamiento de un niño revela tendencias que son expresiones de sus necesidades y aspiraciones. Al principio, una tendencia no es buena o mala en sí. Constituye una energía que hay que canalizar y orientar hacia fines positivos. A través de una actitud educativa adecuada se favorece este movimiento liberador y constructor. La acción educativa en la formación de la personalidad debe dirigirse a ayudar al niño a funcionar mejor, a sacar mejor partido de sí mismo, a saber descubrir sus propios fines y valores cada vez más elevados. Todo niño normal está abierto de forma natural a todo, le interesa cualquier cosa y está dispuesto a investigar cuanto se le presente, a menos que las cosas excedan por completo de su capacidad de percepción y de comprensión, o que se aparten de sus intereses dominantes de ese momento. Cuando el niño se enfrenta a una experiencia nueva y se ve contrariado o la experiencia es traumatizante, el dominio se vuelve difícil o imposible de alcanzar. La evolución normal de la personalidad se encuentra gravemente comprometida. Conviene, pues, que la fase de contacto con experiencias nuevas tenga siempre un carácter positivo, para no correr el riesgo de promover personalidades cerradas, timoratas, con el temor a todo lo que es nuevo y extraño. Este tipo de personalidad puede cerrarse en perjuicios y fobias, fallando la confianza en sí mismos necesaria para alcanzar nuevas empresas. Procurando un contacto feliz con un universo físico, psíquico y social más rico, se favorece la eclosión de personalidades abiertas, emprendedoras, atrevidas, que se sientan en plena armonía con el mundo que les rodea. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima. Bien, parte de entender un poquito qué es o cuál es la relación entre la psicología y la psicología educativa es poder comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir del desarrollo de la personalidad del individuo. Entonces, una vez que tú entiendes este proceso de desarrollo de personalidad, la interacción que tiene el individuo con su medio ambiente, también puedes entender cómo aprende. Bien, continuando con un poquito de lo que hemos revisado, entender qué es la psicología. En la actualidad es entender que la psicología educativa pues va a ser una disciplina distinta a la psicología en general. ¿Por qué? Porque va a contar con sus propias teorías, sus propios métodos de investigación, sus problemáticas y sus técnicas para resolver ciertas situaciones. Por un lado, vamos a entender qué es la personalidad desde los conceptos de psicología y por otro lado, vamos a entender que la psicología educativa entiende esa personalidad a partir de sus propios recursos, ¿no? Entonces, y por tal motivo, los psicólogos educativos pues, realizan diferentes investigaciones para entender las estrategias de aprender y de enseñar y mejorar por tal razón la práctica educativa, para lograr mayor comprensión posible acerca del aprendizaje y sobre todo la enseñanza. Estos psicólogos educativos van a realizar
una serie o examinar una serie de situaciones que suceden en el entorno, y esto lo hace el profesor, el padre de familia, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener este canal que va a observar o va a examinar para poder enseñar algo, que es ese algo, pues es la matemática, pues es la danza, pues puede ser cualquier desarrollo de una habilidad. ¿A quién? A otra persona. Y esta otra persona siempre va a ser el que recibe esa información. Un profesor, un padre de familia, una computadora, etc. Perdón, un estudiante, un compañero de trabajo, alguien que forme un equipo que esté en esta posición de recepción de la información. Y siempre se va a dar en algún contexto, ¿no? En el contexto de, lo vamos a llamar, en el ambiente de aprendizaje. El ambiente de aprendizaje puede ser un salón de clases, un teatro, un gimnasio, cualquier lugar que nos esté proporcionando este ambiente para generar este aprendizaje. Entonces los psicólogos educativos van también, como les decía, a estudiar el desarrollo de los niños y de los adolescentes, de el aprendizaje que va a llevarse a cabo, la motivación que se tenga para aprender algo, en los diferentes ambientes. Entonces tenemos la siguiente imagen, donde tenemos que es un proceso de enseñanza-aprendizaje, y yo les podría preguntar a ustedes cómo lo ven, si lo pueden ver en un ambiente tradicional, en un ambiente cíclico que se genera este conocimiento. ¿Cuál sería su percepción de esta imagen para entender el proceso de enseñanza-aprendizaje? De igual forma, si aquí nosotros podemos hablar de escuelas con un proceso de enseñanza-aprendizaje crítico o que ayuda a resolver problemas, y cuál sería como la más adecuada, ¿no? En un ambiente en el que se les permita andar con libertad a los niños, en el que puedan ellos explorar, o en un ambiente muchísimo más controlado, dirigido por el docente, y que hay esta retroalimentación. No quiere decir que uno u otro sea mejor, simplemente quiere decir que es el que mejor le adapta o se adecua a las necesidades de nuestros alumnos. Bien, existen diferentes corrientes psicopedagógicas. Nosotros podemos observar diferentes corrientes psicopedagógicas. Entonces, estas corrientes psicopedagógicas se van a referir a los movimientos o teorías que se van a caracterizar por tener una línea de pensamiento e investigación definida, sobre la cual se van a realizar diferentes aportes de manera permanente, y que van a dar cierta coherencia, solidez y presencia en el tiempo a los discursos que lo van a constituir. Estas corrientes contemporáneas van a describir, van a explicar y van a conducir y permitir la comprensión de lo relacionado a lo pedagógico ante las exigencias de un contexto, que van a pasar a ser referentes que modifican los diferentes conceptos, tanto sociales como pedagógicos, en donde en la escuela. Una de estas teorías, pues, es el conductismo. El conductismo se va a basar en la conducta como tal del individuo, que puede ser objeto de observación y no necesariamente en el proceso mental, que el proceso mental no es observable, la conducta sí. Entonces, dentro del conductismo, nosotros vamos a entender que a todo estímulo le va a seguir una respuesta, y que este estímulo puede ser provocado por el ambiente o provocado o controlado para que se emita la respuesta deseada. Y se va a emplear sobre el individuo para que nosotros podamos observar, ¿no? Para que se lleve esto que tiene que ver con el aprendizaje.
Por otro lado aparece lo que es el cognitivismo. En el cognitivismo vamos a considerar como objetivos prioritarios de la escuela el que nosotros tenemos que aprender a aprender y vamos a enseñar a pensar. Es decir, que nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje va a ir dirigido al aprendizaje, a aprender. Siempre está en este continuo. Y entonces el docente o la persona que transmite, que hace que este canal se lleve a cabo, va a ser el facilitador en la enseñanza de la estimulación del pensamiento. Entonces el maestro va a organizar experiencias didácticas, experiencias de aprendizaje que van a garantizarle que al alumno sea activo en la adquisición de su aprendizaje o del pensamiento que nosotros tenemos. Luego aparecen el constructivismo y el humanismo. Dentro de lo que es el constructivismo vamos nosotros a ir construyendo un conocimiento. Primero lo aprendemos de manera intuitiva y después un conocimiento formal más científico. Nosotros vamos a ir construyendo de manera sistemática este proceso para que se llegue al conocimiento científico, ¿no? Y en el humanismo hablamos de un desarrollo integral de nuestros estudiantes y por lo que va a ir determinado de esta calidad de procesos de enseñanza y aprendizaje, cómo se van a ir incorporando no solamente a que algo se aprende, sino a un desarrollo integral en un contexto personal, social, y sí, con un énfasis en el desarrollo de ciertas habilidades, no solamente académicas, sino también sociales, ¿no? Entonces, no ve al individuo aislado, sino lo ve dentro de un conjunto de condiciones o de habilidades que tendrá que ir desarrollando. Por último, aparece el enfoque histórico-cultural. El padre o uno de los pioneros o de los investigadores más importantes en este enfoque, pues es Vygotsky, ¿no? Y él considera que la forma esencial de existencia de los psíquicos se da en su calidad de actividad. Entonces él plantea que la cultura juega un papel muy importante en el desarrollo de las habilidades del individuo y la interacción que tiene dentro de un contexto mucho más objetivo. Que la cultura también juega un papel muy importante porque es el que le va a ir dando elementos para ir desarrollando pues estas habilidades. Dentro de lo que nosotros hemos ido observando, como parte del desarrollo de cada una de estas habilidades, pues es entender un poquito que estas teorías juegan un papel importante y que se van a adaptar a nuestras necesidades o que nosotros podemos observarlas y decir, bueno, esto me sirve para tal cosa en la elaboración de un proceso de orientación y sobre todo de diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que debo de entender para cada una de estas teorías, no? Y verán cómo ocurre el aprendizaje para el conductismo, para el humanismo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para el conductismo, ¿cómo ocurre el aprendizaje? El aprendizaje se va a lograr cuando se demuestra o se exhibe una respuesta apropiada a continuación de la presentación de un estímulo ambiental específico. Esto es, nosotros hablamos que el conductismo es meramente la observación de la conducta. Yo presento un estímulo, yo doy una respuesta. Entonces ahí es donde logramos mantener esta parte de el aprendizaje. Así ocurre para el conductismo el aprendizaje. En el caso del cognitivismo, los factores que influyen en el aprendizaje pueden ser el enfatizar el papel que juegan las condiciones ambientales en la facilitación del aprendizaje. Por ejemplo, las explicaciones instruccionales, las demostraciones, los ejemplos demostrativos, ¿no? Entonces, de acuerdo a Schul, el enfoque cognitivo se va a concentrar a diferencia del enfoque
conductista en las actividades mentales del estudiante, en el proceso mental que se está llevando a cabo y que van a conducirme a una respuesta. Y entonces, el reconocer los procesos de planificación mental me va a dar como otra idea, otra perspectiva de esto y la formulación entonces de las metas y la organización de las estrategias para mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, en el caso del constructivismo, y entendiendo otra pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el papel de la memoria para el constructivismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Vamos a tener que la meta de la memoria es que el individuo pueda elaborar e interpretar la información que se le está proporcionando, es decir, el uso flexible de diferentes conocimientos, pero estos conocimientos previos más que los que recordamos de esquemas preelaborados. Un poquito Piaget nos habla como de estos conceptos en los que nosotros tenemos que ir elaborando. Tenemos como conocimiento ya establecido y lo vamos a ir estructurando, ¿no? Y la memoria nos va a servir para ir trayendo estas experiencias y ir construyendo nuestro propio conocimiento. Ahora, a partir de todo esto que hemos observado en la materia, preguntarnos por qué es importante el diagnóstico en la educación, pues nos da como otra idea. Entonces, hay que tener bien claro que el diagnóstico nos va a servir para diferentes cosas. Una es para encontrar soluciones correctivas o proactivas, ¿ok? Otro es para prevenir o mejorar determinadas situaciones que se presentan en los sujetos o en las personas en orden a su desarrollo personal en situaciones de aprendizaje. Es decir, el diagnóstico, vamos a buscar soluciones a través de procesos de investigación en un entorno contexto, como se les mencionaba al principio, ¿no? Nosotros vamos a tener diferentes condiciones que vamos a tener que observar para ir determinando qué y cómo podemos ir encontrando soluciones proactivas. Entonces, el papel del estudiante, del padre de familia, del facilitador del aprendizaje van a ser fundamentales porque hay que observar desde estas visiones para elaborar un diagnóstico adecuado, como con el apoyo de las diferentes teorías del desarrollo, no solo de la personalidad, sino también cómo construimos nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje y, por lo tanto, también estas mismas teorías nos van a ayudar para elaborar un plan de acción en la búsqueda de soluciones. Entonces, con el diagnóstico buscamos soluciones a través de procesos de investigación en entornos o contextos. Existen diferentes técnicas. ¿Sí? Una de las técnicas es a través de la entrevista, la exploración de toda esta información que nosotros necesitamos, como les venía mencionando, hacer esta investigación, ¿no? Y a partir de un proceso de manera sistemática. Voy a poner un poco más amplio. Entonces, en cuanto a la técnica del diagnóstico, vamos a tener que es una secuencia de componentes del proceso de diagnóstico en educación. Vamos a tener recoger información, analizar esa información, valorar la información y generar una intervención y al final volver a hacer una evaluación del proceso diagnóstico. Esto sería como la técnica. Sin embargo, podemos emplear diferentes recursos, tanto en la recogida de la información, como es podemos tener muchísimas estrategias, observar, aplicar algún elemento, depende de cómo queramos y qué es lo que queramos hacer. Para luego llegar siempre a la intervención, al ofrecer esta solución. Aquí les presento otro diagnóstico, otro diagrama con elementos a considerar en el diseño del diagnóstico en la educación. Vamos a partir de una situación inicial y vamos a planificar la actuación, ¿no?
observando nuestros supuestos teóricos, la parte de la teoría de las que nos van a apoyar para realizar este diagnóstico, observando las características del sujeto, recogiendo esta información, elaborando un informe y a partir de esto hacer una intervención y una evaluación del proceso. Okay. Esto es a manera muy rápida lo que ha sido la materia de diagnóstico con cada una de las condiciones que hemos ido observando. Vuelvo a compartirte mi correo electrónico por cualquier duda, comentario que tú quieras hacer. Recuerda enviar tus actividades de manera ordenada y lógica. Agradezco mucho tu entusiasmo para llevar a cabo la materia.